Es un gusto saludarles nuevamente. Pues como les prometí, aquí estoy para comenzar a analizar la otra parte del libro Durantia. Para que no se le haga pesado esta primera presentación, he dividido el video en dos partes. La segunda parte ya está disponible, o sea, no hay que esperar, y podrá darle clic en la miniatura que aparece al final de esta primera parte. Si usted es fan de este extraordinario libro, pero a la vez controversial libro, le pido mucha apertura mental. A lo largo de varios vídeos pretendo exponer algunas posturas que se hallan detrás del libro Durantia, principalmente sobre su origen y sus fines. El libro azul tiene una parte oscura que vale la pena analizar, que vale la pena conocer. Pero quiero hacer una importante aclaración. Lo que yo menciono en este video no significa que tome una postura a favor o en contra del libro Durantia. Citar documentos o autores no significa coincidir con ellos. Si uno desea hacer realmente un estudio objetivo sobre cualquier tema, es importante revisar lo que se le llama el estudio del arte. Es decir, toda la información que se tiene sobre el tema, ya sea a favor o en contra de nuestras creencias, nos guste o nos disguste. Así es como se elabora una tesis. Hay que revisar todas las caras del fenómeno, sin importar nuestras inclinaciones. Las aseveraciones que expondré en este video no son creencias personales, son tomadas de diversas fuentes. Ok. Muchos nos hemos preguntado quién escribió este libro. Y seguramente hoy en día nos lo seguimos preguntando. Vamos a ver. La respuesta se reduce al menos a dos opciones. La primera es que fue escrito por seres espirituales e intermedios, tal como lo asegura el libro Durantia. Y la segunda opción es que fue escrito por seres humanos. Y cada una de estas opciones obviamente tendrá respuestas diferentes, pero estas respuestas se subdividen en diferentes opciones, lo cual significa una variedad de posibles fines, un abanico de posibilidades. Estas posibilidades las he venido reflexionando por poco menos de 40 años. A la par de la lectura reflexiva del libro, he investigado diversas fuentes que hablan sobre su origen. Me queda claro una cosa: quien quiera que lo haya escrito es alguien con conocimientos profundos en ciencia, religión y filosofía. Tuvo una gran habilidad para estructurar ideas de manera profunda, sin paja. Es decir, no fue escrito por cualquier persona o por cualquier ser. ¿O por qué no? No fue cualquier grupo de personas, porque pudiera provenir de alguna institución poderosa a nivel mundial con fines particulares. Eso lo veremos en otros vídeos. Por la calidad del contenido, sospecho que pretende algo grande. No se le invirtió tanto solamente porque sí. Hay poder, no tengo duda, hay poder detrás del libro. Por lo tanto, es importante, al menos para mí, no sé para usted, pero para mí, estar atentos, navegar por estos documentos sin fanatismo, dudar de él, cuestionarlo, pero también aprender de él, estar dispuestos a seguir el hilo de la verdad, sin importar a dónde nos lleve, nos guste o no. Recuerde, como decimos en epistemología, 2 y 2 son 4, estemos enojados o no. Eso es objetividad. Ok, el primer punto que deseo exponer es la posibilidad número 1, es decir, que fue verdaderamente escrito por seres no humanos, tal como lo afirma el libro. Y esta posibilidad
de acuerdo a testigos de cómo fue esta revelación, también tiene su parte oscura. Pero tan solo para el punto número 1 deberé editar varios vídeos. No es fácil, esto se lleva mucho tiempo. Y recordemos que son vídeos, no es una tesis, no es algún tipo de información o de documento donde uno pueda extenderse mucho. En los vídeos no pueden ser demasiado largos. Pero bueno, no llevo prisa, así hay mucho tiempo. Entonces, vamos a ver. Si la preparación y elaboración de los 196 documentos de Urantia fueron escritos por seres superiores y lo hicieron a lo largo de más de un cuarto de siglo, significa que hubo una extensa relación de seres no humanos con seres humanos. Ahí está la primera piedra en el camino. ¿Qué significa esto? Que por una parte teníamos un grupo bastante nutrido y diversificado de seres superiores, como los ángeles, los hijos creadores, los Melquisedec, los seres intermedios o medianos, como todavía le dicen en algunos lugares, etc. Pero por otra parte, un grupo de seres humanos de diversas profesiones, cuya cantidad fue variando a lo largo del tiempo. Entraban y salían del grupo. ¿Y por qué pienso que esta fue la primera piedra en el camino? Pues sencillamente porque si bien podemos suponer que los seres superiores son, digamos, relativamente perfectos, no lo es así con los seres humanos. Es decir, las revelaciones dadas por estos seres provienen de un conocimiento cósmico, de una pureza espiritual, pero como cometa que entra en la atmósfera terrestre, las revelaciones se prendieron del fuego humano. El proceso revelatorio tenía que pasar la línea entre lo divino, más bien entre lo divino y lo humano, de lo puro a lo impuro, de la perfección a la imperfección. Y es en este acto donde los documentos puros en su origen se pudieron haber contaminado con las debilidades humanas. Sobre este tema hay muchos testimonios. Por supuesto, habría que indagar en cada uno de ellos para ver su veracidad. No porque estén escritos, no porque sean libros, quiere decir que sean verdaderos. Por ahora no detallaré cómo fue el proceso para recibir estas revelaciones, pero de manera muy general, solo para que nos quede claro la mecánica y visto desde una panorámica conceptual para, digamos, eliminar el ruido en estas reflexiones, relataré solo algunos aspectos sobre cómo se originaron estos escritos. En vídeos subsiguientes haré este mismo relato con mayor detalle. Bien, de manera esencial tenemos lo siguiente. Por una parte, tenemos un mundo espiritual con un mensaje que deseaban dar a los humanos del planeta Tierra. Y, por otra parte, un grupo de seres humanos elegidos por estos mismos seres para recibir el mensaje. Pero para que esto pudiera ocurrir, sería necesario crear un mecanismo para tal transmisión. No debemos olvidar que de lo que se trataba era de establecer una comunicación de dos realidades completamente diferentes. Es como si un chino le hablara a usted en idioma mandarín. Obviamente no le entendería, bueno, al menos que usted sepa chino, sepa mandarín. Si así es, pues bueno, no hay problema, pero bueno, entendemos que pues la mayoría no hablamos mandarín. Necesitaríamos de un mecanismo para recibir este mensaje traducido. Esto fue lo que ocurrió con el mensaje de estos seres superiores. Y uno de los primeros y muy importantes pasos era contar con un punto de unión, es decir, un mecanismo que fuera compatible con ambas realidades. Digamos que un conector entre lo humano y lo divino. Y este conector fue un ser humano de características muy especiales. Alguien capaz de servir como puente de unión entre dos realidades tan distantes.
Esta persona fue conocido como el sujeto dormido y se supone que se ha mantenido en secreto su nombre, lo cual pues me parece pues bastante lógico, ya que el canal era irrelevante. Lo importante era el mensaje. No obstante, existen personas que pertenecieron al foro que afirman saber quién fue ese sujeto dormido. Más adelantito les voy a decir a qué me refiero con el foro. Lo cierto es que si miembros del foro sabían la identidad del sujeto dormido, entonces ya no era un secreto. Claro, en el supuesto de que estos testimonios fueran verdaderos. También se requirió el trabajo de seres intermedios para lograr tan importante contacto. Pero esto lo analizaremos posteriormente, quizás en otros vídeos. Ok. Sin contar detalles, voy a explicarles cuál fue el mecanismo. La preparación y el proceso duró muchos años. Aunque existe controversia sobre el año en que se iniciaron estas comunicaciones, más o menos podemos ubicarlas entre el año 1906 y 1911. Fue en estos años cuando empezaron con los primeros y desordenados contactos, porque al principio así fue. Obviamente hubo mucha sorpresa, hubo desorden, no había claridad, como empiezan pues la mayoría de este tipo de cosas. Proceso que evolucionaría hasta lograr una comunicación más profunda y sistematizada. Lo que se sabe sobre los mecanismos para tal comunicación son un tanto nebulosos. Las cosas no son suficientemente claras. Algunas fuentes afirman que los primeros contactos fueron verbales, siempre a través del sujeto dormido. Y cuando el grupo de seres humanos elegidos para recibir el mensaje al fin comprendieron la magnitud y el objetivo de tal contacto, y sobre todo con el pasar de los años que se dieron cuenta este grupo que se hallaban ante un evento inédito y que todo parecía indicar que verdaderamente estaban comunicándose con entidades superiores. Es por eso que comenzaron a realizar preguntas más profundas y significativas para el género humano. De hecho, los mismos seres espirituales les exigieron tomar con seriedad el contacto y que prepararan preguntas cuyas respuestas fueran de valor para la humanidad. Este grupo de contacto fue liderado por el doctor William Sadler, un destacado médico psiquiatra estadounidense, autor de muchos libros. Ya hablaremos con detalle de él en otros vídeos, pero era una persona muy culta, muy capaz, con mucha habilidad. Lo cierto es que para tan enorme empresa había que organizarse para recibir tan importantes mensajes. Entonces, la mesa, digamos, estaba servida. Por una parte, se tenía una realidad espiritual dispuesta a revelar conocimiento cósmico a los terrícolas o a los urantianos, y por otro lado, un grupo de humanos que fue conocido como la Comisión de Contacto. Alrededor de unos 15 años duró la preparación del mundo espiritual, principalmente dirigido al Dr. Sadler y a su esposa, ya que a partir de 1924 se forma esta comisión para darle un orden y registro de los acontecimientos. La Comisión de Contacto estaba constituida por su líder, por el Dr. William Sadler, que tenía alrededor en ese entonces de unos 48 años, apoyado por su esposa, la doctora Lena, que era de la misma edad. También se hallaba la hermana de Lena, Annabel Kellogg, de 49 años, y su esposo Wilfred Custer Kellogg, de 50 años. Y progresivamente se uniría Bit Sadler, el hijo del doctor y de la doctora Sadler.
También se encontraba en el grupo Emma Eloise Christensen, de 36 años, conocida como Christy, que fue la hija adoptiva de los doctores Sadler y Lena, y que se encargaría de tomar notas en taquimecanografía y de pasar a máquina las comunicaciones de los seres espirituales. También se hallaban otro grupo muy importante que participaría activamente. Se trataba de un grupo de personas que en sus inicios eran pacientes o expacientes, también amigos y colegas de los doctores Sadler y Lena. Grupo que se había formado alrededor de 1923. Este grupo se reunía los domingos, invitados por Sadler y la doctora Lena, para platicar de diversos temas. Y pronto, este grupo tendría un rol muy importante en la redacción de las preguntas realizadas a los seres superiores, a través, por supuesto, del sujeto dormido. Este grupo después fue conocido como el Fórum o el Foro. Al inicio, el foro contaba con 30 miembros y se dice que llegó a contar hasta con 483 miembros. Al principio, la comunicación con estos seres superiores a través del sujeto dormido fue verbal, pero conforme evolucionó el caso, las preguntas fueron escritas y de una manera extraña, las respuestas aparecían en documentos escritos a lápiz con letra manuscrita. Posteriormente, estos documentos eran leídos por el Dr. Sadler a los integrantes del foro. Con esta información, los integrantes del foro escribían nuevas preguntas en trozos de papel y los metían en un cesto o también los metían en una pecera. Las preguntas se seleccionaban, se ordenaban, se eliminaban por supuesto las que estaban repetidas y se colocaban en un lugar especial para que los seres intermedios los recogieran y posteriormente fueran contestadas por escritos por los seres superiores. Escritos que obviamente es todo un misterio de cómo se producían. Obviamente hay sospechas, hay muchos rumores, pero lo esencial y las fuentes oficiales nos dicen que pues realmente era un misterio. La forma es como de pronto aparecía, el legajo de documentos escritos a lápiz y en letra manuscrita. Los seres intermedios son entidades no humanas que se hallan entre los seres materiales, como nosotros, y el mundo espiritual. Digamos que están en un estado intermedio. Son supermateriales y también subespirituales. Y son invisibles al ojo humano. Aunque esto ya es una cuestión mía, de una experiencia personal o experiencias personales, se deja ver eventualmente bajo ciertas circunstancias. Estos seres, según el libro Durantia, colaboran con los seres espirituales en misiones que involucran a los seres humanos, como la transmisión de los documentos que constituyen el libro de Urantia. Ok, como podemos observar, participaron seres espirituales de múltiples jerarquías, seres intermedios y seres humanos de múltiples profesiones. Esto significa que fueron muchas las personalidades humanas las involucradas en la comisión de contacto dirigida por el Dr. Sadler y el foro. Entonces, digamos que todo estaba listo, los seres espirituales e intermedios, y del otro lado de la realidad, una comisión de contacto humano que fue preparado por muchos años por los mismos seres espirituales, y además el foro, que apoyaría a analizar las respuestas de los seres espirituales y luego, sobre ellas, realizar nuevamente preguntas. Con esto llego al punto el cual quiero destacar, pero hasta aquí llegaríamos a la primera parte. La segunda parte ya está disponible y puede darle clic en la miniatura que aparece al final de este vídeo.
En ella narraré algunas de las críticas hacia el doctor Sadler por algunos exmiembros del foro que, de ser ciertas, podrían haber alterado las revelaciones de los seres espirituales. Así es que prepárense un cafecito y póngase cómodo para la segunda parte. Me despido solo momentáneamente. Los espero en la segunda parte. Hasta en un rato.